Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Fíjense que les tengo... El licenciado ya ahorita se va a conectar, solamente está terminando unos reportes y ya ahorita se conecta con nosotros. Pero mientras quería comentarles lo que mencionamos en la clase pasada. Primero, lo de las zonas. Las zonas ya están disponibles. Lo que pasa es que ahorita hay problemas para cargar las zonas a la base de datos. Entonces, el departamento técnico que se ocupa de este tipo de gestiones ahorita está viendo qué pueden hacer para apoyarnos al respecto. Y en cuanto tengamos esa información disponible o ya le hayan dado una solución satisfactoria a esto, inmediatamente se van a estar subiendo las zonas. De igual manera, para que no tengan que estar viendo constantemente, en cuanto ya estén las zonas subidas, yo les voy a subir un anuncio en Classroom para que ustedes puedan ir a revisar. Todo esto a más tardar va a ser el día de mañana o pasado mañana. Ok, gracias. Entonces, lo otro es que ya hay fechas oficiales para nuestro parcial y eso va a ser el día jueves 3 de noviembre. Entonces, no sé si por favor pueden apuntar eso, por favor. Jueves 3 de noviembre, la otra semana, jueves. La cuestión con esto es que, como ustedes ya saben, pues el primero hay feriado y este viernes no nos toca clase, así que eso significa que oficialmente esta sería nuestra última clase. Adjunto a eso, también les quiero mencionar lo de las zonas, pero de los trabajos que ustedes estaban elaborando. Verán, en la junta de antier en la noche nos dijeron que la zona tiene que estar lista más tardar para el 31. Entonces, con la finalidad de no sobrecargarlos, digamos con más trabajos que tengan que entregar en 2, 3 días y tomando en consideración que seguramente ustedes ya van a tener que estar estudiando para otras de los cursos, lo que sugerí es que prorrateemos la zona. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes no entregó el primer trabajo, el ensayo, pero sí entregó los laboratorios, tomar eso para que superponga la zona, ¿verdad? Y que no les afecte tanto lo que no entregaron. De igual manera, si no entregaron algún laboratorio, tomarle más peso a los trabajos que sí entregaron para intentar elevar un poquito más la nota final, ¿verdad? Esto también, en cuanto podamos subir las notas, también bueno, esta parte en específico tal vez sí sea para pasado mañana, porque en lugar de solamente tomar todas la información que tenemos disponible, qué laboratorios sí se entregaron, cuáles no, cuáles fueron a tiempo, cuáles no, voy a tener que ver uno por uno el de cada uno de ustedes para ver en dónde se les puede ayudar y qué se puede hacer para que tengan más puntos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda que alguno de ustedes tenga. Muchas gracias, Lick. Muy fino. Muchas gracias, Lick. No muchos ya saben en lo que puedo ayudarles, siempre y cuando esté a mi disposición. Yo, Lick, tuve una Entonces, gran consulta. Perdone que lo interrumpa. Sí, por favor. Fíjese que yo en el último laboratorio, yo lo hice en tiempo, pero yo no le di a entregar a la tarea. No me di cuenta, pero, o sea, lo subí, pero no le di entregar tarea. Y cuando fui a ver el documento porque quería estudiar, me di cuenta que no le había dado a entregar. Entonces yo le escribí No te un mensaje. preocupes, Isabel. Vi tu correo electrónico, tú me adjuntaste lo de los tiempos o sea, lo dejaste como evidencia de que sí lo hiciste en su momento adecuado. Yo lo vi y está puesto como que sí lo entregaste, no te vayas a preocupar. Muchas gracias, Lick. Disculpe. Sí, no tengas pena. Perdón. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Licenciado, una preguntita. Sí. Si en dado caso no resuelven los técnicos el problema de la plataforma para subir las notas, ustedes no podrían compartirla, o sea, compartirla para nosotros saber cuánto más o menos sacamos. O sea, tal vez, si en dado caso vemos que no hay solución en ese sentido, ¿verdad? Si nos podrían hacer el favor. Pues sí, por supuesto, o sea, tu idea es bastante buena. Lo único con eso es que dudo realmente que no lo vayan a poder arreglar a tiempo, porque fíjate que
Esto es de parte de la dirección de escuela que nos están pidiendo las zonas para 31. Entonces, sí hay un poquito de presión para que lo arreglen antes de que lleguemos al 31, ¿verdad? Porque igual ellos necesitan tiempo para subir esto. Entonces, lo que voy a sugerir es que si hoy es jueves y para el 29 no está arreglado esto en la noche, pues hacer lo que estabas mencionando, ¿verdad? Incluso si sí lo van a terminar arreglando, por ejemplo, el domingo en la noche, solo para darte una idea, ¿no? Muy bien, entonces si ya no hay más preguntas, solamente para no perder el tiempo, voy a continuar con algunos de los temas que nos quedaron pendientes en la clase pasada, en lo que el licenciado se conecta. Nuevamente solo les pido que me indiquen si ya se puede ver. Sí, ya sé. Perfecto. Lo que ya no vimos en la clase pasada fue este último fragmento, por cuestiones de tiempo. De hecho, yo quería saber si a alguno de ustedes le quedó una duda o si de repente tenían algún comentario respecto a las medidas que se utilizan para reducir el riesgo de quiebra en los bancos. No, listo. Muy bien. Entonces, lo último es esto. Las garantías bancarias que se han mencionado anteriormente pertenecen a dos categorías. Servicios de ayuda financiera de emergencia a los bancos o a sus clientes y límites a una excepción de riesgos insensata por parte de los bancos. Recuerden que lo que les estaba mencionando en la clase pasada es que algunas veces con herramientas como la inspección bancaria se busca corroborar que las inversiones que se están realizando tengan un bajo coeficiente de riesgo que pueda evitar que las personas pudieran verse en una situación en la que su patrimonio se vea afectado en pequeña o gran escala, ¿verdad? Y en otros casos, como esto, que solamente es ayuda financiera, como le dice la palabra de emergencia, si se recuerdan lo de los seguros de depósito que estábamos mencionando, que siempre tiene que haber una especie de aval que le dé seguridad y tranquilidad a las personas para que en un caso de emergencia la situación no devengue en un efecto dominó, le vamos a llamar así. Ahora bien, el concepto de shadow banking en el sistema bancario en la sombra. Son instituciones no bancarias que ofrecen servicio de pago y crédito análogos a los bancos. Estas instituciones, tales como los fondos de inversión, no están sujetos a los mismos niveles de regulación que los sistemas bancarios. Históricamente se ha considerado que estas instituciones representaban una proporción ínfima del total de los activos vigentes en los sistemas bancarios alrededor del mundo. No obstante, se han observado casos donde estas instituciones exceden en tamaño y/o están más íntimamente conectadas con la salud del sistema bancario que la banca tradicional. Cuando las condiciones no son exactamente las ideales para crear un sistema en el que puedan haber diferentes entidades bancarias que puedan proporcionar los servicios a los cuentavientes, a veces las personas se ven en la necesidad de inquirir en este tipo de prácticas que son periféricas a los sistemas bancarios tradicionales, ¿verdad? Entonces, cuando las personas van a prestar dinero a entidades que no son bancarias, como en el sentido estricto de la palabra, pero que fungen de esa misma manera, esto sería más o menos a lo que se refiere con shadow banking. Hay algunos países como Estados Unidos en el que lo vamos a ver más adelante, pero en el que existen entidades que son pero tan grandes que eclipsan en buena medida a las otras entidades bancarias que existen, como siendo el único proveedor de servicios, si así lo quisieran ver ustedes, no necesariamente un monopolio en el sentido estricto de la palabra, pero que pueden tener como una pequeña consecuencia en este caso que puedan emerger más de estas entidades que no son oficiales como tal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? Muy bien. No, Riesgo moral. Y aquí es donde... Sí, ¿alguien abrió el micrófono? no, todo bien, le di.
Perfecto. Riesgo moral. Este aspecto en particular termina de encadenar mucho de lo que nosotros estábamos diciendo en la clase pasada. Dice, la posibilidad de que un individuo tenga menos cuidado del que debiera para evitar padecer un accidente contra el que se está asegurado se conoce como riesgo moral. El problema es que algunos bancos han adquirido tal tamaño en los mercados globales y están tan interrelacionados con otros bancos y con la banca en la sombra que su quiebra podría muy bien desencadenar una reacción en cadena que ponga a todo el sistema financiero en crisis. Cuando una institución financiera es sistemáticamente importante, es decir, demasiado grande para quebrar o demasiado interrelacionada para quebrar, sus directivos y acreedores esperan que el gobierno no tendrá más remedio que ayudarlas si tienen un problema. Esto justamente es como al pie de la letra lo que terminó pasando en la crisis inmobiliaria, que creo que como es como la que más siento que estamos familiarizados, es la que mejor me sirve para ejemplificar esta situación. Hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, se instauran leyes antimonopolio que lo que buscan hacer es fraccionar una empresa que es demasiado grande en partes individuales para que de tal forma no sea tan grande que se vuelva virtualmente intocable. Otro efecto que tiene es que, por ejemplo, en la otra clase estaba un compañero preguntando acerca de las aseguradoras de los bancos. El tema en sí mismo es, cuando menos es interesante, porque lo que sucede es que a veces no son la interrelación y el grado de interrelación que hay entre estas entidades bancarias no necesariamente tiene que ver como es estrictamente en el sector bancario, sino que tiene como en un diagrama de Venn hay más cosas que están relacionadas que lo que está meramente en el centro, ¿verdad? En este caso, justamente como lo estábamos ejemplificando en la otra clase, pues las aseguradoras de bancos. Cuando en el 2008, finales del 2007-2008, ocurre todo esto de la crisis, vale la pena mencionar que las aseguradoras de bancos son casi que las primeras en sentir el impacto porque no tienen la disponibilidad de la liquidez que se requiere para solventar quisiera decir, irresponsabilidad respecto a la toma de decisiones con las acciones y el dinero de los cuentavientes que se utilizó, ya como les había mencionado, en la compra de deuda fraccionada. Creo que es una forma bastante simple y justa de ponerlo. Entonces, lo que sucede ahí es que el gobierno es el que tiene que salir en rescate de estas corporaciones y cuando se dan cuenta de que no es suficiente, también tienen que extender un poco más la mano para poder ayudar a las entidades bancarias. Eso justamente es lo que estábamos mencionando acá, como los rescates dirigidos por el gobierno. El problema con esto es que algunos economistas, por ejemplo, Joseph Stiglitz, dice que hay puntos en los que cuando una corporación es tan grande, ellos saben de buena fe que son a prueba de fallos, si lo quieren ver así. Eso significa que el momento en el que una de estas eventualidades llegase a ocurrir, digamos, de una forma tácita o implícita, ellos ya saben que ellos no están en una predisposición al fallo, ¿verdad? Y eso es lo que representa un riesgo moral para los demás sectores, porque, vamos, un banco enorme no tiene las preocupaciones que los bancos más pequeños o las agencias financieras o incluso las pymes pueden llegar a experimentar comparados con ellos en este tipo de situaciones catastróficas en los que es un golpe a la economía a través del sistema bancario como tal, ¿verdad? Dentro de las... perdón. ¿Alguna pregunta sobre lo de los riesgos moral o alguien que quiera comentar algo al respecto? Muy bien. Algunas de las dificultades de las regulaciones internacionales son, respecto a lo que hablábamos la vez pasada, los seguros de depósito que no son particularmente regulados en la forma en la que deberían de ser. Siempre nos manejamos sobre el teórico y el supuesto de lo que les mencionaba anteriormente, del 17%, pero, digamos, decir que un banco cumple con esas condiciones y saber a ciencia cierta que ese sea el caso, son dos cosas totalmente diferentes. Estos procesos, si los quieren ver así como de auditoría, ya sea interna o externa,
yo creo que fue el año pasado, me estaba viendo que había un escándalo en Estados Unidos porque si lo, si lo ponemos en un ejemplo, un banco X contrata a una compañía Y para que les hagan esta auditoría, para que ellos puedan demostrar que cumplen con todos los lineamientos que se necesitan para, pues, en el peor de los casos, evitar una quiebra, ¿verdad? Pero resulta que las compañías ya sea son manejadas por el mismo banco, son asociados de los bancos, en algunos casos son patrocinadas por los bancos, en algunos casos los bancos hacen lobbying. No sé si alguno de ustedes conoce el concepto de lobbying, que me pudiera ayudar a explicarlo. No, Lick, si lo pudiera explicar. Muy bien. Es cuando las puede ser desde el aspecto público privado, pero una entidad cualquiera que fuere hace o no es estrictamente únicamente este escenario, pero este es el más común. Si quiero dejar eso como un hincapié, se realizan donaciones a sectores públicos, ¿verdad? Entonces, digamos, en la toma de decisiones y en la creación de reglamentos, leyes y aspectos jurídicos, uno a veces puede hacer donaciones a las campañas de algún candidato y se espera que haya alguna especie como de reciprocidad al respecto, ¿verdad? Eso aquí en Guatemala es excesivamente común, yo creo que todos lo sabemos. Entonces, hay situaciones en las que uno puede hacer esta clase de apalancamiento para que las empresas que vayan a realizar las auditorías sean las que a uno más le convenga, ¿verdad? Y que de esta forma sean un tantito más laxos para realizar las... Sí, definitivamente sí pasa. Para realizar estos procesos de auditoría, si lo quieren ver así. La ausencia de los coeficientes de reserva, que es lo mismo que les mencionaba, han habido, no son muy habituales estas situaciones, pero sí, históricamente sí han existido casos en los que la cantidad que debería haber como un coeficiente de reserva de parte del banco no alcanza, creo que el año pasado o el año antepasado, si no estoy mal, justamente al inicio de la pandemia, empezaban a haber problemas en diferentes partes del mundo porque las personas requerían cierto grado de liquidez para adquirir bienes primarios y cuando esta no se encuentra disponible, entonces empieza a haber un sentimiento de pánico que envuelve a la población y de tal manera los demás cuentavientes requieren ese dinero. Como les mencioné en la clase pasada, si el pánico se empieza a pasar de vecino en vecino en vecino y todos lo piden al mismo tiempo, se esperaría que hubiera una cierta reserva, pero si ese no llega a ser como el caso en el que se encuentra una entidad bancaria, se va a ver a los primeros momentos en los que una gran cantidad de personas pidan su dinero de vuelta, ¿verdad? De igual manera, la dificultad para la realización de las inspecciones, como les estaba mencionando, hay veces que los procesos de inversión no son los ideales. Realmente la persona común, la persona a pie, no siempre tiene educación financiera. En muchas situaciones las personas ni siquiera comprenden el concepto del ahorro. Lo ven como que el total de lo que se recibe y se percibe como por conceptos de renta se tiene que utilizar. Incluso la CEPAL había dicho en algunas ocasiones que en países de Latinoamérica no se puede haber un coeficiente de proporción marginal al ahorro, porque las personas de cada quetzal que tienen que gastar el quetzal entero para comer, ¿verdad? Dependiendo del sector económico. Entonces, cuando ese es el caso, no podemos esperar que estas personas sepan cómo manejar las variables económicas y todas las herramientas de inversión, por complejas o finas que sean en el sistema bancario, ¿verdad? Así que por eso es que ellos depositan su confianza, creo que es la palabra adecuada, la confianza, en un experto de la materia para que ellos puedan, pues, hacer todo este proceso por ellos, ¿verdad? Justamente como les mencioné en la clase pasada, a veces los intereses no son los más moralmente aprobables y eso junto con un sistema que en la actualidad yo creo que esto es muy importante mencionarlo solamente para que ustedes lo conozcan. Uno de los problemas es lo que han denominado en algunas circunstancias como los incentivos perversos, los incentivos malévolos, que es el hecho de
Si en este escenario yo fuera una persona que está dando créditos a las personas y a mí me dicen, cuando usted llegue a los 40 créditos, le vamos a dar 100,000 quetzales de bonificación, eso definitivamente va a causar que los estándares sobre los cuales yo trabajo como profesional bajen severamente. Claro, aplica mucho la ética profesional, pero vamos a decir una persona promedio, ¿verdad? Entonces, bajo este sistema de incentivos que en la actualidad todavía persiste, es un tanto más sencillo que las personas puedan empezar a tergiversar un tantito el sistema con tal de poder cumplir este grado de métricas. Eso justamente es lo que pasó antes, es lo que está pasando hoy en día con los créditos estudiantiles para las personas que quieren sacar un título de licenciatura en universidades privadas, mayormente en Estados Unidos, y solo queda ver cuál va a ser el problema que esto pueda llegar a causar, porque ustedes saben que las burbujas están principalmente fundamentadas en especulación, entonces el hecho de que se estén repitiendo los mismos patrones nuevamente con la deuda estudiantil, pues será de esperar a ver qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Otra cuestión es qué banco central rige las operaciones. Justamente como lo miramos en el punto anterior y lo que mencionábamos anteriormente, huelga resaltar quién o qué entidad es la que está a cargo de realizar las operaciones que van a regir a los bancos, los lineamientos sobre los cuales tienen que manejarse ellos. Si el sistema se puede utilizar a beneficio de las entidades para que ellos puedan, hoy en día incluso hay una terminología, se le llama contabilidad creativa, si no estoy mal, que es de qué manera puedo hacer que las cosas se miren mejor de lo que realmente están, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son los que dificultan que las cosas marchen como en teoría deberían de hacerlo. Y por último, ¿qué gobierno debe organizar los rescates? Es una cuestión cuando menos problemática porque se tiene que pensar también en la magnitud en la que se tiene que hacer dicho rescate, ¿verdad? Si, por ejemplo, se perdiera la totalidad del capital disponible de un banco, sería de cuestionarse si nosotros, por ejemplo, como economistas incluso, ¿verdad? En su momento se discutía qué sería lo ideal para hacer un rescate de un banco. ¿Cómo hacer el rescate de un banco? Por ejemplo, vamos a hacer un préstamo, les vamos a dar el préstamo a ellos y nos tienen que regresar el dinero, o nosotros vamos a quitar esa estructura bancaria y nosotros vamos a dedicarnos a hacer los préstamos con una tasa de interés baja, porque en teoría el Estado no tiene incentivo de ganancias, se va a rescatar a su totalidad, parcialmente, los términos, las tasas de interés van a ser fijas, van a ser variables, entonces a eso, esos son los aspectos que se tienen que tomar en consideración al momento de empezar a realizar los procesos sobre los cuales se van a hacer, se puede llegar a hacer el rescate en una situación de emergencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto? Ok. LTCM, Long Term Capital Management, fue un fondo de inversión que contaba entre sus socios con 2 premios Nobel en economía y que era considerado como uno de los fondos en la vanguardia del manejo de riesgo. Esta firma contaba con un nivel de apalancamiento altísimo en relación con su patrimonio, ya que contaba con un capital de 4.800 millones y tenía contratos con un valor nominal de 1.3 billones, mil millones de dólares. Esto le permitía generar altos niveles de rendimiento, sin embargo, ante una caída en el valor de sus activos, se encontraron insolventes y fueron rescatados por la Reserva Federal de Nueva York. ¿Alguno de los presentes sabe a qué hace alusión este texto cuando nos referimos con el grado de apalancamiento? Ni que apalancarse, ¿Cómo por es? ejemplo, cuando como un préstamo que le dan. Sí, estás bastante cerca de la respuesta, fíjate. Te felicito. Cuando estamos hablando de apalancamiento de la forma más fácil de comprenderla, o al menos para mí me resulta así, es de cuánta disposición se tiene para la realización de un préstamo y sobre qué cantidad y con cuáles términos de tasa de interés.
Definitivamente no es mi intención ponerme político, pero sí es un hecho sabido que el Banco del Vaticano le daba tasas preferenciales a los amigos, bueno, ni siquiera es que sean amigos, es la palabra correcta, pero a los conocidos familiarizados con las entidades de más alto rango, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que ustedes tengan un préstamo. Por ejemplo, aquí en Guatemala tuve la oportunidad de codearme con personas que trabajan en el sector inmobiliario y me decían que a veces los préstamos se pagaban al doble. Entonces, una casa que le sale a 1 millón de quetzales sobre un periodo de 25 años, ustedes pueden terminar pagando 2 millones. Y en pocas palabras, ahí está el negocio, ¿verdad? Pero ¿cómo sería la situación si ustedes tuvieran una tasa preferencial? Podrían incluso adquirir más casas para poder invertirlas más adelante. Ese aspecto de la imaginación queda completamente a disposición de ustedes, pero sirve para ejemplificar cómo es que mientras más disposición tengan para conseguir más dinero y menor o más preferencial sea la tasa de interés, se pueden, digamos, hacer acreedores del capital necesario para realizar inversiones más fuertes. Yo creo, si no estoy mal, alguien tal vez me corrige, creo que fue en esta clase o de repente fue en la otra clase, que estaba hablando el licenciado que aquí en Guatemala no todas las entidades bancarias o el individuo tiene la disponibilidad de hacer inversiones muy fuertes. Por ejemplo, como lo que les mencionaba en el caso pasado, el, el shortear una empresa requiere que la persona disponga de un grado de capital un tantito alto, ¿verdad? Ustedes no hacen una apuesta con un porcentaje inferior de lo que la empresa vale en la actualidad. Entonces, es por esto que esta clase de movimientos solo se pueden realizar cuando la entidad en cuestión dispone del capital necesario. Y si ese no es el caso, pero sí disponen de un alto grado de apalancamiento, entonces ya ustedes se podrán imaginar qué tipo de medidas se pueden hacer, ¿verdad? Disculpen por los perros, compañeros. Muy bien. Aquí. Otra variable a tomar en consideración es la volatilidad de la tasa de interés. Un barómetro bastante diferente del funcionamiento del mercado internacional de capitales es la relación entre los tipos de interés internos, onshore, y los externos, offshore, de activos similares denominados en la misma moneda. Generalmente estas tasas de interés deberían moverse en la misma dirección y no tener grandes diferencias entre sí. Bajo un escenario de igualdad de riesgos no sería posible tener tal diferencia, ya que este sería evidencia de ganancias, sin aprovechar lo cual dirigiría la inversión al mercado con mayor tasa, reduciendo el precio del dinero. Respecto a esto, aquí hay algunos aspectos que son interesantes que podríamos mencionar para enriquecer un poquito el argumento. El primero, yo creo que a estas alturas la mayoría de ustedes ya vio con el licenciado Edson cómo es que la salida de flujos de capital puede afectar, ya sea devaluando la moneda de un país, pero cuando nosotros mencionamos que digamos, la paridad que hay entre dos tipos de interés es el mismo, no se cae o no se incurre en el riesgo de que resulte más atractivo la inversión en otro lado. Si se recuerdan que yo también les estaba comentando que hoy por hoy, con la tasa de interés en los niveles que está, creo que a inicios de octubre en Estados Unidos estaba a 3%, se hace un poquito más, y de hecho incluso con lo que hemos mencionado ya, con el grado de certeza que se tiene sobre la promesa de pago, ¿verdad? Resulta un poco más atractivo para los inversionistas realizar esas inversiones en un país que es más seguro, aunque la tasa de interés sea menor, que en uno donde la tasa de interés es más alta, pero el riesgo es mayor. Pero también recuerden lo que mencionamos en las primeras diapositivas, que hay algunas personas que tienen cierto grado de aversión al riesgo que representa pues en el peor de los escenarios, la promesa de impago. Eso es algo que resulta interesante acá. Por eso es que, en teoría, la tasa de interés que existe entre los diferentes países debería de moverse en la misma dirección, siempre con el hipotético de más menos uno y la promesa de que se tiene que mantener bajo esa tendencia.
siempre existe el concepto de los shocks económicos que pueden alterar en buena medida la forma en la que esto se maneja. Por ejemplo, ahorita que la tasa de interés está tan alta en Estados Unidos, es como una respuesta directa de parte del Fed a los niveles de inflación que existen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí está sujeto a otras variables, pero en el hipotético sí debería mantenerse sobre un promedio para que de esa forma no resulte lo que está pasando ahorita, que para muchos inversionistas es más atractivo la inversión en el exterior que la inversión en el interior y van a buscar salvaguardarse en la moneda externa, lo que puede tener conflictos más que nada en relación a la devaluación que podría haber de la moneda interna, que es lo que estamos viendo en este tercer apartado, que va un escenario de igualdad de riesgos, no sería posible tener tal diferencia, ya que este sería evidencia de ganancias sin aprovechar, o sea, tener dinero ocioso en este caso, lo cual dirigiría la inversión al mercado con mayor tasa y reduciendo el precio del dinero. Énfasis en esto, reducir el precio del dinero. Es por eso que a este aspecto en particular es necesario ponerle bastante atención. Ya en otras oportunidades ustedes van a tener la posibilidad de empezar a ver la importancia de las políticas de tipo de cambio, pero por lo pronto, por lo que manejamos en este momento, esto es otro de los múltiples aspectos. Ya ustedes han visto en macro 1, macro 2 la importancia del tipo de interés y cómo eso puede tener repercusiones tanto de forma micro como macro, pero este es uno más de los aspectos que hay que tomar en consideración al momento de realizar cualquier tipo de política monetaria para evitar que esta clase de repercusiones puedan ocurrir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? ¿Sí? Asimismo, y por tal razón, los diferenciales en las tasas de interés que se pagan sobre los productos similares son evidencia de percepciones de riesgo diferentes. Acá está. Tipo de eurodólar a 3 meses en Londres, menos del tipo de los certificados de depósito a 3 meses estadounidenses. Entonces, siempre dentro del... Perdón, ¿alguien abrió su micrófono? Sí, Gerardo, soy yo. Ah, licenciado, gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Me disculpo porque me ausenté el día martes y hoy pues estoy entrando tarde. Tuvimos unas ligeras complicaciones en el trabajo. Entonces, pues me disculpo por esos, compañeros. Compañeros, no sé si tienen alguna duda o algún comentario antes de que cerremos la clase. El día de hoy sería nuestra última clase del semestre. Entonces, hasta lo que veamos o hasta lo que vean hoy va a ser lo que va a entrar en el examen final. También el examen final puede contener algo de lo que vimos en las evaluaciones anteriores, pero no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que cerremos la clase. Buenas noches, Lick. Tal vez solo con lo que acaba de mencionar con los contenidos para el final. Sí, mire, lo principal que se va a evaluar en el final, debido a cómo se dio el desarrollo de la clase en esta última fase, va a ser los temas relacionados a balanza de pagos. Es posible que les ponga alguna pregunta sobre temas que vieron ya sea en el primero o en el segundo parcial. Entonces siempre repásenlo, pero les diría que si quieren visualizarlo como un análisis de Pareto, de que su enfoque principal sea en el tema de balanza de pagos. Yo les voy a subir tanto el archivo de balanza de pagos que trabajamos en clase, como la presentación de diapositivas, como el ejercicio que yo realicé en clase donde cuadré la balanza de pagos, para que ustedes lo tengan como referencia. Pero sí, el principal tema de ver en este final es la balanza de pagos. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y porque realmente se me complicó estas últimas 4 o 5 semanas con temas de mi trabajo, no pude yo avanzar tanto como me hubiera gustado, compañeros, y la verdad es que les debo una disculpa por eso.
Les voy a colocar en Classroom siempre un material adicional que pues les puede servir si a ustedes les interesa el tema de la economía internacional para ahondar más a profundidad, que pues por supuesto no será sujeto de evaluación. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. De acuerdo, Lick, solo una consulta. El material que está indicando tanto para apoyo para el final como el último que indicó, ¿cuándo lo estaría publicando? Perdonen. De hecho, ahorita acabo de subir el primero a uno de los salones, entonces ahorita lo voy a estar publicando de una vez. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Lick, perdón, una consulta, entonces prácticamente lo práctico de este final será la balanza de pagos. Es correcto. En lo teórico es que puede incluir de todo el semestre. Es correcto. Ah, ok, Lick, gracias. Otra consulta, las diapositivas, ¿va a subir diapositivas y todo eso también? Sí, es correcto. Se estarían subiendo las diapositivas tanto de balanza de pagos como el tema que han estado revisando con el Lic Gerardo en las últimas 2 clases. Y de los temas que vimos de primero y segundo. Ahí ya tienen ustedes las diapositivas. Si no estoy mal, ya están en Classroom, ¿o no es así, Gerardo? Yo creo, bueno, fíjense que estoy viendo acá en los Classroom, creo que están las del primer semestre, las del segundo semestre aún no están, las del segundo parcial, perdón, aún no están, entonces se las voy a estar subiendo. Sí, gracias, Lick. Sí, esas son las que no, exacto. Por eso pregunté, esas no fueron las del segundo, los temas que vimos para segundo parcial, las diapositivas. Ok, gracias, Lick. No hay de qué. De igual manera, seguramente pues el Lic Gerardo ya repasó eso con ustedes, pero el examen final se va a estar realizando el día jueves 3, que es el otro jueves. Sí, así nos estaba comentando la licenciada también con respecto a la de las zonas que pues deben estar ya en estos días. Sí, ya los voy a subir, solo fíjense que me surgió hoy un problema con la plataforma de zonas, que desafortunadamente la facultad ha tenido bastantes problemas tecnológicos este semestre. Entonces, ya le escribí al ingeniero encargado de esto, pero sí me está, aparentemente hay algún tipo de error en eso. Entonces yo espero que eso quede resuelto mañana, porque yo antes del 31 tengo que tener ya todas las zonas subidas. Entonces yo esperaría subírselas antes del sábado. De acuerdo, Lick, gracias. De acuerdo, Lick. Muy bien, compañeros. Dado el horario, si no hay más dudas, si quieren, por acá cerramos la clase del día de hoy. Entonces, solo pues me queda agradecerles por su colaboración durante las clases y nuevamente extenderles mis disculpas que en estas últimas semanas pues me vi en la necesidad de estar un poco ausente. Al licenciado Gerardo, pues agradecerle todo el apoyo que me brindó durante el semestre, compañeros, y que pasen feliz tarde. Cualquier duda que tengan, siempre se pueden comunicar